Ahora te plantearé los detalles de la historia del yoga desde sus orígenes hasta la actualidad. Como ya todos sabemos, el yoga no es una moda. Es una práctica con más de 5000 años de historia que ha evolucionado desde la espiritualidad hasta el bienestar físico, emocional y mental. Los orígenes del yoga se remontan del 3000 al 1500 a.C., donde está registrado el hallazgo del primer indicio del yoga en el mundo. Los primeros rastros del yoga aparecen en los sellos arqueológicos de la antigua civilización del Valle del Indo, donde se encuentran figuras en postura meditativa como las que se conocen en la actualidad como postura de loto. De ahí cruzamos al yoga védico, del 1500 al 500 a.C. El yoga es muy mencionado en los Vedas. Los Vedas son los textos sagrados más antiguos de la India. Se practicaba a través de mantras, rituales y meditación para conectar con los dioses. De ahí es donde proviene el mantra Om, muy conocido. Hasta este periodo, el conocimiento del yoga se ha transmitido de maestro a discípulo. Después viene el yoga preclásico, donde se escriben los Upanishads y el Bhagavad Gita del 800 al 200 a.C., donde el yoga deja de ser solo un ritual y se convierte en una búsqueda interna. El Bhagavad Gita es un texto épico hindú, donde se presentan 3 caminos fundamentales del yoga: el Bhakti Yoga, el yoga de la devoción; el Karma Yoga, el yoga de la acción; y el Jnana Yoga, el yoga de la sabiduría. De ahí viene el yoga clásico, donde se escriben los Yoga Sutras de Patanjali del 200 a.C. al 500 después de Cristo. Este sabio, Patanjali, escribe los Yoga Sutras, donde organiza el yoga en 8 pasos o caminos para alcanzar la iluminación. Los 8 pasos de los Yoga Sutras de Patanjali son yamas, principios éticos; niyamas, disciplina personal; asanas, posturas físicas; pranayama, control de la respiración; pratyahara, control de los sentidos; dharana, concentración; dhyana, meditación; y samadhi, iluminación. De ahí se va al yoga posclásico y medieval, que es del 500 al 1700 después de Cristo, donde aparece el Hatha Yoga. Este tipo de yoga se centra más en solo las asanas o las posturas físicas y el pranayama, la respiración. Llegamos al yoga moderno y globalización, el siglo XIX y siglo XX. En el siglo XX el yoga llega a Occidente con grandes maestros como por ejemplo Swami Vivekananda, T. Krishnamacharya, B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois, Indra Devi. A esto se le suma que la popularidad del yoga se vio afectada también por personas famosas que empezaron a añadir esta práctica, como por ejemplo Greta Garbo, Marilyn Monroe, George Harrison, los Beatles, Shirley MacLaine, Marlon Brando, Mia Farrow, entre muchos otros. Ahora vamos al yoga en la actualidad. En la actualidad el yoga es una disciplina con millones de practicantes y se han creado muchísimas nuevas variantes del yoga, como por ejemplo el Power Yoga, que es intenso y fitness; el Yin Yoga, suave y relajante; el Aero Yoga con telas, yoga terapéutico para la salud y el bienestar, entre muchos otros estilos del yoga. También es importante mencionar en la historia del yoga que en 2015 la ONU declaró el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, consolidando su importancia en la cultura global.